Bienvenidos una vez a su canal de confianza, donde el salseo y las noticias del mundo del espectáculo turco nunca descansan. Espero que tu copyright teniendo un dúo fenomenal, lleno de energía positiva y listos para enterarse de lo último, lo jugoso, lo que haciendo temblar los cimientos del fandom. Hoy tenemos un vídeo que prepúrense porque la cosa se pone caliente. Vamos a hablar de dos de las figuras queridas y admiradas de la televisión superíndice 3N turca, dos nombres que juntos levantan pasiones, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero esta vez, no vamos a hablar de miel sobre hojuelas, ni de romances de ensueu más menos o. No. Hoy vamos a sumergirnos en una situación superíndice 3N, digamos, un poco tensa. Porque parece que el pasado de Can Yaman ha hecho enfurecer a Demet. Lo escucharon bien. Demet, nuestra adorada Demet, ha explotado. Copyright pa su superíndice 3? Copyright secretos inconfesables del pasado de Can salieron a la luz. Copyright declaraciones, copyright acciones provocaron la furia de la actriz. Eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos hoy. Asu que agarren sus palomitas, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y acompud con diéresis más menos en este viaje lleno de intriga, revelaciones y por supuesto, mucho drama turco. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles a todos aquellos que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Recuerden que aquí siempre encontraru, en las noticias frescas, los rumores jugosos y los análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Además suscribiu copyright se nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright doles contenido de calidad. Asu que no lo piensen y unanse a nuestra familia chismosa. Ahora sin preámbulos, vamos directo al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de fascinación superíndice 3N para el público. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, Jaro Show más menos ador, la química entre ellos traspasó superíndice 3 la pantalla. Los fans enloquecieron, las redes sociales estallaron y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Era la tormenta perfecta, el culebro superíndice 3N ideal. Los actores guapos talentosos, superíndice 3 venes y con una atracción superíndice 3N magnu copyright tica que era palpable a trabu copyright, de la pantalla. Erkenci Kuay se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno mundial, catapultando a Demet y Can al estrellato internacional. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N, las miradas superíndice 3 mplices, las sonrisas traviesas y las interacciones cariu más menos osas entre Demet y Can alimentaron a la esperanza de sus seguidores. Cada foto juntos, cada entrevista donde se mencionaban, era analizada con lupa en busca de más menos ales, de pistas que confirmaran lo que muchos ya creían saber, que eran el uno para el otro. Muchos creían que estaban destinados a estar juntos, que eran el uno para el otro. Más menos aban con verlos caminando de la mano, compartiendo momentos románticos y por supuesto, protagonizando proyectos juntos. Los fanfics se multiplicaron, los collages inundaron las redes sociales y los hashtag #CanDemet, #Demcan y #Erkenciaik se convirtieron en tendencia mundial. El fandom estaba en su apogeo, viviendo un sueño más menos o que parecua a punto de hacerse realidad. Sin embargo, después copyright de Erkenci Kuay, sus caminos se separaron. La serie llegó superíndice 3 a su fin, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3N de los fans. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para perseguir nuevos proyectos profesionales, buscando consolidar su carrera a nivel internacional y explorar nuevas facetas como actor. Demet Özdemir continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la confirmaron como una de las actrices importantes de su generación superíndice 3N. Cada uno siguió superíndice 3 su propio camino, explorando nuevas oportunidades y creciendo como artistas. Pero la sombra de Erkenci Kuay y del potencial romance con Can Yaman segua persiguió copyright Dola. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido,
el recuerdo de la pareja de Metcan siguió superíndice 3 vivo en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Aún hoy, aún más menos os despu copyright ese del final de Erkenci Kwai, siguen existiendo cuentas de fans dedicadas a ellos, vídeos editados con sus mejores momentos y peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. El fandom, aunque Moon es silencioso, sigue siendo fiel y sueu más menos a con una reunión superíndice 3N, con un reencuentro que les permita revivir la magia de Erkenci Kwai. Incluso se han lanzado campau más menos as online, pidiendo a productoras y cadenas de televisión superíndice 3N que los vuelvan a juntar en un nuevo proyecto. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Pero ¿qué copyright tiene que ver todo esto con el enfado de Demet? Bueno, la respuesta reside en el pasado de Can Yaman, un pasado que, al parecer, no es del agrado de la actriz. Y no me refiero a romances pasajeros o errores de juventud. Cometemos errores, todos tenemos un pasado que a veces preferiríamos olvidar. No. Me refiero a declaraciones, a entrevistas, a actitudes que Can tuvo en el pasado y que, a la luz de los tiempos actuales, resultan, digamos, un poco problemáticas. Un pasado que, aunque intenten enterrar, siempre vuelve a la superficie, especialmente en la era de las redes sociales, donde todo queda grabado y a disposición superíndice 3N de cualquiera. Para entender el contexto, tenemos que recordar que Can Yaman, en sus inicios, se caracterizó superíndice 3 por una imagen de chico malo, de seductor irresistible. Era el prototipo del galu de turco, moreno, musculoso, con una mirada penetrante y una sonrisa que derretó a corazones. Sus declaraciones en entrevistas a menudo eran subidas de tono, con referencias a la atracción superíndice 3N física y al deseo. Jugaba con su imagen de sex symbol, explotando su atractivo físico y generando controversia con sus comentarios. En algunas ocasiones, incluso llegó superíndice 3 a hacer comentarios que fueron considerados sexistas o misu superíndice 3 ginos, comentarios que hoy en día le estarán pasando factura. En su momento, estas declaraciones pudieron haber sido vistas como parte de su personaje, como una estrategia para atraer la atención superíndice 3N del público. La prensa rosa lo celebraba, los fans lo adoraban, o al menos una parte de ellos, y los productores lo veían como un activo valioso. Pero hoy en día, en una sociedad cada vez más consciente de la importancia del respeto y la igualdad de geu copyright nero, estas declaraciones resultan, cuanto menos, inaceptables. El mundo ha cambiado, las sensibilidades han evolucionado y lo que antes se toleraba, ahora se condena. Y aquí es donde entra en juego la figura de Demet Özdemir. Demet es una mujer fuerte e independiente y con una gran conciencia social. Siempre se ha mostrado defensora de los derechos de las mujeres, y ha utilizado su plataforma para alzar la voz contra la injusticia y la discriminación superíndice 3N. Demet es una voz importante en la lucha por la igualdad de geu copyright nero en Turquía, un país donde aún queda mucho camino por recorrer. Es una figura que inspira a miles de superíndice 3 venes a luchar por sus derechos y a no conformarse con las normas impuestas por la sociedad. Por lo tanto, no es difícil imaginar que las declaraciones pasadas de Can Yaman no le hagan ninguna gracia. Es comprensible que le indignen, que le hagan enfadar. Porque Demet, como muchas otras mujeres, ha luchado contra el machismo y el sexismo a lo largo de su vida, y no estuvo dispuesta a tolerar comportamientos que perpetúen estos valores. Demet es una mujer que ha trabajado duro para llegar a donde estuvo, que ha superado obstáculos y que se ha ganado el respeto del público por su talento y su integridad. No estuvo dispuesta a permitir que nadie, ni siquiera Can Yaman, ponga en peligro su reputación superíndice 3N o su imagen. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo sabemos que Demet estuvo enfadada con Can por este motivo? Bueno, la verdad es que no hay una declaración superíndice 3N explícita de Demet en la que diga, estoy enfadada con Can por sus declaraciones pasadas. No hay un comunicado oficial, ni una publicación superíndice 3N en redes sociales donde exprese su enojo. Pero hay indicios, pistas que nos permiten inferir que este es el motivo de su enojo. Son más menos os detalles, gestos sutiles que al ser analizados en conjunto, revelan una tensión superíndice 3N latente entre los dos actores. Por ejemplo, en varias entrevistas recientes, cuando le han preguntado por Can Yaman, Demet ha respondido de forma evasiva, con frases cortas y poco entusiastas. Ha evitado profundizar en el tema y ha cambiado rápidamente de conversación superíndice 3N. Ya no hay sonrisas CEU superíndice 3 mplices, ni miradas cariu más menos osas.
Ahora hay respuestas medidas, frías y distantes. Esta actitud, comparada con la cordialidad y el cariño más menos o con el que solo hablar de Khan, resulta bastante llamativa. Antes Demet no dudaba en elogiar el talento de Khan, en recordar a nu copyright dotas divertidas de su tiempo juntos en Nerkenzi Kwai. Ahora prefiere evitar el tema, como si mencionar el nombre de Khan Yaman le produjera malestar. Además en redes sociales, Demet ha dejado de seguir a Khan Yaman en Instagram. Este gesto, que puede parecer insignificante, es en realidad una declaración superíndice 3N de intenciones. En el mundo del espectáculo, dejar de seguir a alguien en redes sociales es una forma de marcar distancia, de dejar claro que no se quiere tener ninguna relación superíndice 3N con esa persona. Es un acto sin superíndice 3 lico, pero que tiene un gran peso mediático. Los fans se dieron cuenta de inmediato y las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Qué copyright habrá pasado entre Demet y Khan? ¿Por qué copyright Demet habrá dejado de seguir a Khan en Instagram? Las preguntas inundaron las redes sociales y los rumores se dispararon. Y por si fuera poco, fuentes cercanas a Demet han confirmado a varios medios de comunicación superíndice 3N que la actriz estuvo muy decepcionada con Khan por sus actitudes pasadas. Según estas fuentes, Demet considera que Khan no ha evolucionado lo suficiente en este sentido y que sigue manteniendo ideas machistas y retro superíndice 3 gradas. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, aseguran que Demet ha intentado hablar con Khan sobre este tema, pero que no ha logrado hacerlo entrar en razón superíndice 3N. Al parecer, Khan no comprende la gravedad de sus declaraciones pasadas y no parece dispuesto a pedir disculpas públicamente. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. No hay una confirmación superíndice 3N oficial de que Demet estuvo copyright enfadada con Khan por este motivo. Pero los indicios son lo suficientemente fuertes como para hacernos pensar que esta es la verdad. La suma de todos estos detalles, las respuestas evasivas, el unfollow en Instagram y las declaraciones de fuentes cercanas, apuntan a una clara ruptura en la relación superíndice 3N entre Demet y Khan. Y si esto es así, si Demet realmente estuvo enfadada con Khan por sus declaraciones pasadas, ¿qué copyright significa esto para el futuro de su relación superíndice 3N? ¿Significa que nunca volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿Significa que su amistad estuvo rota para siempre? ¿Se desvanecerá el sueño más menos o de los fans de Nerkenzi Kwai? Es difícil responder a estas preguntas con certeza. Pero lo que podemos decir es que la situación superíndice 3N es complicada. Para que Demet y Khan puedan reconciliarse, Khan tendrá que reconocer sus errores del pasado, pedir disculpas públicamente y demostrar que ha cambiado su forma de pensar. Tendrá que demostrar que ha aprendido de sus errores y que estuvo comprometido con la lucha por la igualdad de Geo Copyright Nero. Y no solo eso. También Copyright N tendrá que comprometerse a ser un aliado de las mujeres, a luchar contra el machismo y el sexismo en todas sus formas. Tendrá que utilizar su plataforma para alzar la voz contra la injusticia y la discriminación superíndice 3N. Solo ASU podrá ganarse el perdu superíndice 3N de Demet y recuperar su confianza. Si esto ocurrirá o no, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que claro es que esta situación superíndice 3N nos hace reflexionar sobre la importancia de ser conscientes de nuestras palabras y acciones, y de asumir la responsabilidad de nuestros errores. Porque en un mundo cada vez más conectado y sensible a las cuestiones de Geo Copyright Nero, no podemos permitirnos el lujo de seguir perpetuando valores machistas y retro superíndice 3 grados. Esta situación superíndice 3N nos recuerda que las palabras tienen poder, que las acciones tienen consecuencias y que todos tenemos la responsabilidad de construir un mundo justo e igualitario. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la situación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Khan Yaman, hemos explorado los posibles motivos del enfado de Demet y hemos reflexionado sobre las implicaciones de todo esto. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor y cada especulación superíndice 3N para tratar de entender qué copyright estuvo pasando realmente entre estos dos actores. En resumen, parece que el pasado de Khan Yaman, con sus declaraciones subidas de tono y sus actitudes machistas, ha hecho enfadar a Demet Özdemir, una mujer fuerte y comprometida con la igualdad de Geo Copyright Nero. Esto ha generado tensiones entre ambos y ha puesto en peligro su relación superíndice 3N. Una relación superíndice 3N que, aunque nunca fue confirmada oficialmente, siempre estuvo presente en el imaginario de los fans.
Es una situación superíndice 3N triste, pero también copyright N una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de ser conscientes de nuestras palabras y acciones, y de asumir la responsabilidad de nuestros errores. Esperemos que Can Yaman sea capaz de aprender de esta experiencia y de convertirse en una mejor persona. Esperemos que pueda redimirse y demostrar que ha evolucionado como persona. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que AQ en su canal de confianza siempre encontraru en las noticias frescas, los rumores jugosos y los análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón superíndice 3N en estar enfadada con Can? ¿Creen que Can deberá pedir disculpas públicamente? ¿Creen que podrú reconciliarse en el futuro? Du copyright genme sus comentarios AQ abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribiu copyright se nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright doles contenido de calidad. Además, no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el prosuperindice 3 vídeo. Hasta la prosuperindice 3 chismosos. Y recuerden, el salseo turco nunca descansa.